vi un comentario de Adonis por ahí que lo decía claro, decía, es geopolítica también. Mediante la tiranía castrista, que fue la primera, entró Rusia a la región, entró Irán a la región, entró China a la región y estaban ganando terreno en lo que se conoce. Oye, Víctor, ¿cómo yo voy a defender a Maduro? Tú no entiendes el programa. Dice Víctor, no puedo creer que siendo de Venezuela defienda a Chávez. ¿Cómo voy a defender a un dictador? Lo que pasa es que la gente entra entra de último, no entiende la directa que estamos hablando. Y tienen que primeramente, si entraste de directo, echarle un poquito para atrás la directa para que vea lo que estamos hablando, Víctor, ¿viste? O seguir para adelante, porque bueno, aquí de todas maneras se está diciendo. Estos dos canales que están aquí, Marzán el Libre y Eddie Reflexiona, en ningún momento vamos a defender tiranía de ningún tipo. Y saber que siempre las tiranías de izquierda son las que prolongan en el tiempo, se prolongan, porque ese es el fin. Ese es el fin de cuando un tirano esto llega al poder, es crear dinastía. Bueno, Simón, ya lo viste en Corea del Norte. No es Venezuela. La amenaza del mundo entero son los dictadores, son los comunistas, son los socialistas que han envenenado. A mí no me envenenan la mente ni a Alexis, envenenan a la gente que se quieren dejar envenenar, que no tienen nada en su casa, se están muriendo de hambre. También hay muchos comunistas y socialistas que se benefician porque, supuesto, lo mantienen desde su casa y no les gusta trabajar, ¿viste? Porque si hay una cosa que ha creado el comunismo y el socialismo es vago, esa es la realidad. Yo te doy, no te preocupes que yo te voy a dar, yo voy a tratar de cubrir lo que tú necesitas, pero no te preocupes, tú tienes que votarme porque como siempre vas a ser pobre, yo nunca te voy a dar la opción ni la mentalidad para que tú puedas enriquecerse primeramente mentalmente, y eso es lo que pasa. Saludos, Gabriela. Mira lo que dice uno aquí, Machacón, no se dice. Dile lo que está en Estados Unidos y el ICE. Bueno, el ICE está haciendo su trabajo. El que entró ilegal, está ilegal. Ya, sí, señor, eso es claro. Usted tiene una casa y usted no, yo vivo aquí. Yo no invito a Eddie. Eddie se me cuela aquí como eso. Y yo le tengo que decir, Eddie, bueno, mi hermano, te vas. Ya sí, tuviste, te vas. Eso es así. No regularizaron, tienen problemas, entraron, se dice que alrededor de 20 millones de personas en un país, eso no puede ser. Si ya yo decía ahorita que 8 millones y medio de venezolanos salieron, ahora imagínate tú cuántos son 20 millones de personas, que entró de todo, entró trabajador, entró gente buena, entraron profesionales, pero entraron terroristas, entraron delincuentes, entraron vagos, entraron comunistas, ahí entró de todo. Entonces, simplemente lo que están haciendo. Ya, Huartán, adiós. Así mi Venezuela libre de los chavistas, totalmente, Ricardo. Gracias a todo lo que están pasando ahora. No, y lo más lindo que tiene este chat, que acá hay comunistas, hay socialistas, hay chavistas, hay antichavistas, hay antidictadura, hay otros que le lamen la bota a los dictaduras, a los dictadores como Chávez, Maduro, como Fidel Castro, como todos los dictadores que han pasado. Y bueno, qué grande la libertad. Esas cosas no lo puede hacer en Venezuela. Porque vas preso ni en Cuba ni en Nicaragua, que de por sí Nicaragua también supuestamente había también Ortega dado órdenes de liberar a algunos presos políticos. Entonces te dicen traidor, vende patria. ¿Qué patria hemos vendido si nosotros no tenemos ni patria? Andamos exiliados por culpa de una tiranía. Los vendepatrias son aquellos. A ver, ¿cuándo va a llegar el sentido común en la gente que creen? A ver, si usted puede tener la ideología. No lo tiene, brother, no tiene. Es que tú le tratas de buscar el sentido común y no lo tienen, ¿viste? No tienen, por eso yo le digo que tienen parásitos mentales, como dice Axel Kaiser. Esto, cuando tú no llegas a entender de que la gente está escapando de un régimen y tú dices, no, porque tú eres un vendepatria, es porque usted es lo mismo que esa gente. Y vuelvo a decir, esa es su opinión, pero no la respeto. Respeto que pero pueda tener la opinión, que es la libertad de expresión, pero ahí en fuera no puedo respetar la opinión, porque es como no puedo respetar lo que decía Fidel Castro, que al final nos sumió a nosotros en la miseria infinita esta que vivimos nosotros. Realmente. ¿Cuántas veces decían esto? Para los inteligentes, ¿cuántas veces decían esto? ¿Cuántas veces el propio Maduro tiene una entrevista que le hizo María Elvira Salazar negando la presencia de militar en Venezuela? No, nosotros acá en Venezuela lo que tenemos son médicos, técnicos, bailarines, músicos, pero nada, sí. Presencia militar, no. María Elvira Salazar le preguntó repetidamente, ¿estás seguro que tú no tienes presencia militar exactamente en tu seguridad? No. Este otro que está acá, cara de palo Bruno, también decía, no, nosotros, es una infamia que nos estén acusando que nosotros tenemos presencia militar. ¿Qué pasó ahora? Pero le voy a poner el audio de lo que él decía acá, le voy a poner el videito. Miren. Es ridícula
calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. Pero el fondo del tema a mí es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. Eso lo decían siempre, la vida entera lo han dicho. ¿Y qué pasó ahora? Y como eso, muchas cosas que gracias a las redes sociales se le han ido cerrando los pasos. Gracias a las redes sociales se han ido cerrando los pasos. Gracias a las redes sociales se le cayó el monopolio de la desinformación, porque no era información, desinformación. El pueblo cubano a esta altura de la vida, todavía tiene lagunas de conocimiento de cómo funciona el mundo, porque esta gente, el trabajo ha sido tan arduo, tan tenaz, desde el mismísimo 59 que crearon Prensa Latina, y de ahí nacionalizaron todas las cadenas de radio, todos los periódicos, la televisión, todo eso que Cuba había sido pionero. Esta gente lo agarraron, empezó la campaña de adoctrinamiento, que no fue alfabetización, fue adoctrinamiento, y al final eso fue lo que pasó con nosotros. Ahora es que la gente está entendiendo. No sé si tú has visto el video, Eddie, del muchacho ese que está dentro de Cuba, que él pide, está pidiendo que oye, vengan y sálvennos. Y entonces ya lo están persiguiendo, que es lo que nosotros siempre decimos aquí, que tú entre Cuba cuando hablas, enseguida viene, porque es lo que la gente esta, defensores de las tiranías, no van a entender, ¿verdad? Tienen parásitos mentales, pero no se sientan un momentico a decir, coño, oye, ¿verdad? Esta gente tiene razón, porque si tú dices lo que tú crees, por eso no debe ir preso. Entonces está el otro que viene y se disfraza y te dice, ah, sí, es verdad que eso está mal, pero bueno, entonces ya cuando te pone un pero, lo que dijiste antes no vale. Es decir, tú estás justificando igual lo que la desgracia que viven nuestras naciones, Nicaragua, Venezuela y Cuba. A Irán y a esa gente los dejo porque esa gente está bien lejos, no conocemos ni el idioma ni la costumbre, pero es así. Entonces, en vez de vamos a dejar el like, familia. Vamos a dejar el like, vamos a compartir que nos ayuda mucho. Gracias de todas maneras por estar acá un rato con nosotros. Saluditos, Che, saluditos a todos los que van llegando por acá. Sí, en vez de solidarizarse, están tratando de justificar. No justifiquen más. Lo que le hicieron a Maduro, bastante bien salió. Era para que hubiera salido con los pies adelante. Mira, una cosa sencilla. A ver, porque el problema es que tú tienes que tener sentido común, que es lo que estaba diciendo Alexis, y tú, desde tu opinión personal, desde tu ideología, cada cual es libre de opinar. Acá en cualquier país del mundo hay una manifestación pacífica, tanto comunista como de derecha, y es permitida. Porque el que se está manifestando, sea de la ideología que sea, es su derecho, poder salir a expresarse, poder salir a decir lo que quiera, siempre de la base del respeto y siempre respetando la constitución, la ley de un país, porque libertad no es libertinaje, y no es que tú vas a hacer lo que te dé la gana porque tú vivas en libertad y vivas en democracia. Perfecto. Pero en los países como Venezuela, en los países como Nicaragua, en los países como Cuba, no lo puedes hacer porque no se te permite tener oposición. ¿Cómo ustedes pueden entender? Porque eso no es tan difícil de entender. Fíjense, no es tan difícil de entender. ¿Cómo tú puedes entender que una joven en Cuba, la Gramontina, le echen una condena de 15 años simplemente por postear una manifestación en sus redes sociales desde su teléfono? A ver, eso no cabe en la mente. Entonces, cuando tú dices, deja de decir el nombre. Deja de decir el nombre para que la gente no piense que estás diciendo Mayelín Rodríguez Pardo, la chamaca del chamaco. Porque si la gente dice, no, Eddie dijo, no, Mayelín Rodríguez Pardo, los dos apellidos, está presa 15 años porque filmó como unos esbirros de estos, que posiblemente después haya ido a Venezuela y haya sido, porque al final es así, unos esbirros de estos le estaban golpeando a unas niñas en las manifestaciones de Nuevita. Eso fue en el 22. ¿Por qué? Porque en Nuevita llevaban como 15 días seguidos sin electricidad. No tienes tu derecho a protestar porque te pongan la electricidad, un sistema que dice que es para ti, para el humilde, del humilde. Y cuando tú dices, oye, ¿hasta cuándo es esto? Entonces lo que encuentran esta gente, la represión, es el golpe, es el maltrato. Y ya son tan hijos de eso, para no decir una palabra, que golpean a menores de edad. Y esa muchacha, Mayelín, lo que hizo fue filmar y subir eso para que el mundo viera, para que el mundo vea lo que pasa en Cuba. Entonces, es lo que yo le digo a veces la prensa y la gente que se hacen los desentendidos. No, porque Cuba, y dice, los niños, ¿dónde está el UNICEF?
¿Dónde está la UNICEF para decir, mira, unos uniformados, porque no estaban ni de civil, porque tú dices, bueno, de civil está la confusión, que esta gente también visten a los policías de civil y dan golpe y después dicen que es el pueblo dándole al pueblo, ¿no? Un enfrentamiento, no. Los tipos andaban vestidos de uniforme, eran los jodidos gallitos estos, avispas estos, y entonces le están golpeando a la niña. Y entonces ella sube, filma eso, terrorismo, 15 años de prisión a una joven de solo 23 años. Por grabar una manifestación. Fíjense que es tu derecho poder hablar, poder expresarte, como estamos haciendo acá nosotros, como todo lo que está en el chat, que cada cual tiene su ideología, cada cual apoya lo que crea. Eso está bien, eso va de parte de la libertad. ¿Quién soy yo y Marzán para decir, no, lo que tú estás diciendo está mal dicho? No, tú tienes tu opinión en el chat y yo te voy a dar la mía y voy a tratar de aclarar o decirte lo que yo creo de lo que estás dejando. No, pero los comunistas no. Los comunistas no dijeron ni salieron cuando Chávez dio los 2 golpes de Estado en Venezuela, que hubieron uno de los golpes de Estado, hubo más de 400 muertos. No, ahí donde estaban todos ustedes. Ahí sí no, ahí no se podía hablar. O cuando la tanqueta le pasaban arriba a los venezolanos simplemente porque estaban en las calles. ¿Qué es lo que hacen? Buscarle. No, porque sí, porque estaban rompiendo tiendas. Y lo que no estaban rompiendo tiendas. Porque yo no estoy de acuerdo de que tú saques. Si tú haces una manifestación es para protestar por algo, por un cambio, no que te vendan una tienda a robar. Eso está mal hecho, ni que saque una tienda. Pero ahí estaban manifestantes exigiendo un cambio. Después de las elecciones en Venezuela, que la dictadura chavista no respetó, la dictadura madurista no respetó las elecciones, hicieron fraude. ¿Qué hicieron? Y la operación Tuntún de Maduro, porque lo decía, no es que le estoy diciendo, yo salí en público donde lo veía el mundo entero a decirlo y lo aplaudían, eso que estaba diciendo él. Ahora porque se llevaron a Madurito, ahora todo el mundo quiere llorar y ahora todo el mundo quiere hacer manifestación. No vayan a... Así decía Diosdado Cabello cada rato. Cuando alguien denunciaba, decía, después es la operación Tuntún y se pone nervioso porque era con una sorna, con una burla, con la prepotencia aquella del que se siente intocable. Aquí nadie va a hacer nada. A esta gente lo tenemos pisado. Nosotros tenemos las armas. El otro día salió diciendo que las armas, Venezuela no era más violenta porque decía él, con la violencia que hay en Venezuela, no es más violenta porque las armas las tenía todo el Estado, que es lo que hicieron en Cuba también. A ver, cuando Hugo Chávez fue a Cuba, después que salió de la prisión, que lo amnistiaron, que él fue a Cuba, Fidel le dio todo el manual de qué es lo que tenía que hacer y le dieron dinero, lo apoyaron para su carrera política, ganó, está bien, ganó democráticamente, pero ahí es donde está el problema, que ganan democráticamente, después no quieren salir, después vienen los cambios de constitución, después viene, esta asamblea no me gusta, vamos a hacer otra asamblea, y entonces, como son populistas y tienen al pueblo en ese momento, se lo van echando en el bolsillo. Me acuerdo de cuando quiso hacer el cambio de sistema, que fue la elección que él perdió, que él quería cambiar ya a socialismo ya, y el pueblo votó que no, pero no obstante, él ahí, no, sí, el pueblo eso, pero después se lo metió porque después se lo metió a la cañona, porque es así como funcionan esta gente. La democracia para el socialista es para llegar al poder cuando no puede llegar por las armas, porque bueno, ya esto de hacer guerrilla como la cubana, como la nicaragüense, que fueron las 2 únicas guerrillas que triunfaron por lo que fue, claro, por lo que fue, vamos a estar claros ahí, y entonces realmente después que llegan, vienen todos los cirtilogios, todos los inventos para ver cómo nos quedamos. Es la realidad. Dice para que escucha esto, porque a mí me gusta esto, ¿viste? Porque cuando hablan no tienen base para hablar, dice, diablas pura, para no mencionar la palabra. Recuerda que son miles de sanciones y por consecuencia esto es una crisis inducida. HP, hablen de cosas positivas. No sé si estás hablando de Cuba. Sí, yo sé que hay sanciones en Cuba. A ver, no te voy a decir de sanciones, hay un bloqueo en Cuba puesto del PSC hacia el pueblo cubano, ¿viste? Porque cuando tú vas a Cuba, Ramón, no sé si tú eres cubano, a lo mejor no eres cubano. Pero si tú no eres cubano, vas a Cuba, yo te invito a que tú vayas a Cuba. No me creas lo que yo te estoy diciendo por acá, porque a mí no me interesa si tú me crees o no, ¿viste? Tu derecho de creer o no creer, de pensar o decir lo que tú quieras. Pero tú vas a Cuba y quédate allí. Y tú dices, mira, yo quiero vivir como un cubano a pie, no quiero recibir ayuda de nada, yo quiero simplemente trabajar, quiero que me den una libertad de abastecimiento. Estoy seguro que a los 5 o 6 días no vas a aguantar y después vas a salir a las calles, después que te metan horas y horas de apagón, matando mosquitos la noche entera, vas a salir a quejarte, ¿viste? Vas a salir a protestar. Y ahí te vas a dar cuenta de dónde estás viviendo. Pero eso tienes que vivirlo tú en carne propia. Eso tienes que vivir tú en carne propia. Porque el cubano dentro de Cuba, tú le preguntas a un cubano dentro de Cuba, ¿desde cuándo no se come una carne de res? Y te va a decir, ¿qué es eso? Eso, ¿cómo se escribe? Carne de vaca, carne de res, ¿cómo se escribe?
Tú le preguntas al cubano desde cuándo no se come una langota, desde cuándo no se come un camarón. Le estoy hablando de la cosa básica que en cualquier país del mundo existe. Acá en Uruguay yo tengo deseo de comerme un camarón, voy al puerto y si tengo el dinero lo compro. Un ejemplo. Si quiero comerme una carne de res, en cualquier carnicería, en cualquier almacén está la carne de res que me doy así en la cara con el filete grande de carne de res. Entonces, el cubano dentro de Cuba, quien le limita todo, se llama PSC, se llama dictadura castrista comunista. Si tú lo quieres aceptar, ese es tu problema, mi hermano, pero es la realidad. No es algo que yo te quiera vender, no es algo que yo te quiera decir. Es que la verdad, más de 60 años acabando con un país, destrozando un país. Dice un tal Javier de Villa, dice negro queriendo volver a ser esclavo. Esclavo, me quisieron tener en Cuba todos esos años que viví. Menos mal que fui un libre pensador de muy joven. Aprendí que todas las mentiras, la esclavitud existió, sí es verdad. Y bueno, esa gente que vive con el resentimiento de que si sus tatarabuelos fueron esclavos, que si fueron golpeados, que esa gente son las que no avanzan en la vida, se quedan ahí y entonces viven con ese odio, con esa envidia, con ese todo, y por eso se vuelven socialistas, porque el socialismo es el lugar a donde van los resentidos, es donde van los que tienen envidia, y ahí es donde está el problema de eso. A mí tú me puedes decir todas esas cosas que eso a mí me da risa, porque tú sabes, yo soy cubano, viví en dictadura y estando en la dictadura esa fui lo más libre posible. Siempre digo que no conocía la libertad, porque la libertad la vine a conocer cuando salí, pero sí tenía claro que aquello estaba mal, que era una tiranía, que era una dictadura. Me puse en función de eso, hice periodismo independiente allá adentro, fui perseguido por la seguridad del Estado, por toda esta gente que son los que te quieren tener esclavo, porque cuando a ti no te permiten decir tus ideas, lo que tú piensas y eso, ese sí es el esclavo. El esclavo es aquel que dice, no voy a hablar porque está la seguridad del Estado, no voy a hacer esto porque en esto, no voy a escuchar los aldeanos altos porque me eso. Yo tenía un parlante, un equipón grande en mi casa y todos los días, siendo yo más bien rockero, pero todos los días ponía a los aldeanos ahí porque decían lo que tenía que decir, lo ponía a todo meter. Y en la fecha, cuando se murió Fidel, lo puse a todo meter también. Y vino alguien a decirme algo, no, todo el mundo sabía que yo era la oposición, yo estaba celebrando a mi manera. Sin falta de respeto, ellos estaban en su duelo y yo estaba oyendo a mis aldeanos ahí. Así que esa es la libertad. En un país opresivo como ese, tú poder tomar decisiones como esa. Claro, después tuve que estarme escondiendo en otros lados porque, bueno, vivía en una tiranía. Pero cuando salí de ahí, ¿tú crees que me callé? ¿Tú crees que seguí con el miedo? Porque hay quien ha salido y quizá usted esté afuera y sigue siendo esclavo de la tiranía porque tiene miedo a hablar, decir la verdad de lo que pasa en su país, que dejó gente allá atrás. Porque yo tengo que seguir hablando por mis hermanos, por mis sobrinos, por mi hija que está en Cuba todavía, por todos los cubanos, se la merezcan o no, porque realmente sé que hay mucha gente que no conoce otra cosa que lo que le han dicho realmente, porque es lo que yo siempre digo aquí, en Cuba mucha gente tiene teléfono, una gran cantidad, pero no todos tienen conexión. Y hay quien no tiene teléfono ni nunca lo ha visto. Hay gente que ahora se supo después del ciclón que Melissa, que como ahora hay redes sociales y la gente puede ir a los lugares y filmar, hay gente que no tenían ni electricidad, no tenían una casa digna, eso lo sé yo porque yo hacía periodismo, y en aquellos tiempos que no estaba la crisis que hay ahora, que ya es total, ya había gente viviendo en la extrema miseria esa que se está viviendo ahora. Y entonces, ¿dónde está la esclavitud? ¿Dónde está la esclavitud? Yo no voy a pensar ahora, no, porque quizá un tatarabuelo mío fue esclavo, a lo mejor fue Mambí o a lo mejor era Cimarrón. No, la historia no me llegó hasta allá, pero bueno, ya, yo nací en la desgracia aquella. Fui adoctrinado como todos los niños en aquel lado, porque no voy a decir que de niño no estaba adoctrinado, pero cuando la curiosidad o cuando Dios determinó abrirme la mente, me puso un señor mayor de edad y me dijo, cuando vayas a leer historia, yo estaba en 6º grado, vayas a leer historia, lee los libros, busca esa gente que se dedica a vender libros, busca los libros que hayan sido escritos antes del 59 para que tú conozcas la historia verdadera de los mambises de la República y del inicio de esta desgracia que también yo no entendía mucho en ese tiempo, pero cuando crecí el consejo se quedó aquí, lo busqué y ahí fue donde me di cuenta. Los libros de Horacio Ferrer, de Enrique Collazo, de Roa, y toda esa gente me dijeron la historia de aquella de los mambises, pero después la primera etapa de la República Cubana, cómo se conformó y todas esas cosas. Y ahí yo pude saber lo que era real. Nos vendieron también, porque
Nos vendieron la historia, sí. Nos vendieron que en la República el negro no se podía montar en un ómnibus. Es decir, la historia que existía en Estados Unidos nos la vendieron a nosotros, que ocurría en Cuba. En Cuba no ocurría eso. Ocultaron todos los videos, todas las fotos de cómo iban negros y blancos a las mismas escuelas, cómo iban al estadio, al gran coloso del cerro, negros y blancos sentados juntos. No es que estaban los negros por un lado y los blancos por otro lado. Y es así. Y el primer presidente del Senado en Cuba, en la República, en 1902, Martín Morúa, que había sido hijo de esclavo y se hizo periodista. Juan Gualberto Gómez había sido hijo de esclavo, amigo de, los dos fueron amigos de José Martí y se hicieron periodistas y estuvieron en el Senado cubano. Basta ya de mentira y basta ya de cuento de que el negro, que no sé de cosas. El negro que se crea eso y se sienta menos está embarcado y es así mismo. Así que sépalo bien, todos los hombres somos iguales, no importa la raza que usted tenga. Claro, hay diferencia de pigmentación de la piel, pero en lo demás comemos lo mismo, hacemos popó igual, hacemos todo lo mismo y tenemos un cerebro para pensar, pero si su cerebro no le da para pensar más, entonces usted sí es el verdadero esclavo. Eddie. Totalmente, bro, es que fueron muchos años, fueron muchos años que inclusive el que no es cubano no sabe, ¿viste? El que no es cubano no sabe, fueron muchos años de adoctrinamiento. Esa dictadura primeramente te quitó todo, ¿viste? Te quitó todo. Si hay una cosa que la dictadura ha sido inteligente, ha sido en tratar de infiltrar su agente por el mundo entero. Lo han hecho a través de las misiones esclavistas médicas, a través de los deportistas, a través de todo. Ellos lo han hecho. Infiltrar en cada país, principalmente aquí en Latinoamérica. Principalmente aquí en Latinoamérica. Cuando tú vas en la escuela, dice, cuando fui a Cuba como turista y dieron una noticia de Chile en TV, mostraron imágenes de Chile de los años 70 para que la gente pensara que Chile era así, atrasado, y fue en el 2019. Así mismo, 2009. Así mismo es Carmen Corial. Yo he tenido gente acá, uruguayo, que me han llegado, me han dicho, Eddie, amigo mío, que conozco, me han dicho, Eddie, yo fui a Cuba como 2 o 3 veces y yo no quería creer cuando un cubano contaba las cosas en las redes sociales y decía que era mentira. Porque también yo fui a Cuba como turista, iba a los hoteles, me montaba en un ómnibus grande que me paseaba por los mejores lugares, me hacía un pasadía y ya me pasaba 10 días en Cuba comiendo en los hoteles, en los restaurantes y me iba. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en Cuba, que tú ves a un uruguayo en Cuba de turista, es decir, fue 10 días a conocer Cuba y el cubano decía, este tipo de empresario. Porque nosotros pensamos que los únicos que iban a Cuba eran empresarios, que los únicos que iban a Cuba eran gente millonaria, que los únicos que iban a Cuba eran gente de dinero. Y nosotros veíamos superior al turista. Era un dios. Primeramente, la mentalidad del cubano, este es el tipo que me va a sacar de Cuba. Pero este es el tipo que me va a ayudar, ¿entiendes? Entonces, cuando tú llegas a estos países o cuando tú empiezas a conocer o hiciste amistad con un turista, es que tú te empiezas a dar cuenta, cómo funciona el mundo, lo normal que es el mundo. Entonces, cuando tú vienes acá a estos países que empiezas a trabajar, que tú dices, wow, trabajé el año entero, tengo 2 aguinaldos 2 veces en el año, pude guardar un dinerito y ahora en mis vacaciones, no sé, tengo 15 días de vacaciones, 20 días de vacaciones, no sé, reuní un dinerito y voy a vacacionar. ¿Lo puedes hacer? ¿O voy a conocer Uruguay? ¿Lo puedes hacer? ¿Entiendes? Y tú conoces al uruguayo que está acá, que también trabaja, ahorra su dinero y vacaciona. Pero en Cuba nosotros no pensábamos esto. Nosotros pensamos en Cuba que eran los dioses porque no sabíamos nada. Veíamos un turista delante de nosotros. Este era la salida. Esta es la salida. Este es el hombre que me va a ayudar a mí. Porque pensamos que todos eran ricos, que todos eran millonarios. Porque fue la mala información que nos dieron. Cuando tú prendías el noticiero, en Cuba, todo es malo de Cuba para afuera.